Y si me da Hola risa, hermanos, buenas noches. Dios los bendiga. El día de hoy vamos a estar transmitiendo, estamos grabando más bien, no es un video en vivo, es un video grabado. El día de hoy voy a compartirles esta enseñanza en compañía de mi hijo Pedro Hernández. hola hermanos, Dios los bendiga. Este, vamos a, vamos a poner este tema, hermanos. Vamos a estar hablando de la paz verdadera. ¿Sí? ¿Cuál es la verdadera y cuál es la que podríamos llamarle que es una paz ficticia? Sí, pero antes de que empecemos vamos a hacer una oración, vamos a poner una alabanza para que el Señor tome el control de esta enseñanza, pueda llegar a ustedes de una forma, en forma de amor, porque Dios es amor. Entonces Dios corrige y Dios instruye a sus hijos en amor y con misericordia. Vamos a orar y vamos a entonar una alabanza, hermano. Si quieres acompañarnos, si te la sabes, ponte en oración, hermano, para que el Señor esta noche o en el día o a la hora en que tú veas este video, Dios hable a tu corazón, Dios te motive. El día de hoy la palabra es de motivación, es de aliento de Dios hacia su pueblo, ¿verdad? Porque su pueblo constantemente está en prueba. Entonces vamos a entonar una alabanza. ¿Sí? La alabanza se llama Siento tu gloria, de Eric Alexander. Vamos a ponernos en oración, hermanos. Señor, damos gracias, Padre bendito, por esta noche, Padre. Te pedimos, Señor, que instruya, Señor, mi mente, mi corazón, mi boca, Padre, para poder exponer tu palabra, Señor, con una sana doctrina, Padre bendito. Te damos gracias, Señor, te doy gracias por la vida de mi hijo Pedro, Señor, que el día de hoy es el primer video de tantos, Señor, en el que vamos a estar entre los dos compartiendo la palabra, Señor. Yo te bendigo, Padre hermoso. Protege, Señor, y bendice este ministerio, Señor, que tengo yo en mi corazón ofrecerte, Padre. Te doy gracias, Señor. Llega a tu pueblo, Señor, con amor, Padre. Gloria a Dios, Señor. Es su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Tómame, Señor. Tómame, Señor, yo te entrego el corazón. Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor. Tú eres real, sin glorioso redentor. Manifiéstate aquí al rendirte adoración. Siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Siento su gloria, es su presencia, son sus manos, sanando mi ser. Hermano, permite que esta noche el Señor pueda entrar en tu corazón, que tú puedas sentir su presencia. Déjalo entrar a tu corazón para que Él pueda obrar en tu vida, para que Él pueda orar en tu ministerio.
Siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser. Siento su gloria, es su presencia, son sus manos sanando mi ser. Gloria a Dios, hermanos. Como dice la alabanza, el día que nosotros permitamos que el Señor nos toque con sus manos y podamos sentir la gloria es su presencia, hermanos. El momento en el que Dios se manifiesta, se presenta en tu vida, entonces podrás decir que estás en la gloria del Señor, hermano. Vamos a dar comienzo, hermanos. Te repito, esta es una enseñanza que la doy yo con todo mi corazón. El Señor la puso en mi corazón para poder compartirla con ustedes. Es una enseñanza que yo tengo ya escrita, ¿sí? Y que pues quiero compartirla con todos ustedes en compañía de mi hijo, quien me va a estar apoyando para leer los versículos de la Biblia, ¿sí? Y que Dios tome el control, hermanos, de cada uno de nuestros ministerios para que puedan ser crecimiento de la iglesia. Ningún ministerio está hecho, hermanos, para poder destruir o para destruir otro ministerio. Sí, al contrario, todos los ministerios forman parte de un mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Todos hacemos una iglesia. Sí, ningún ministerio está puesto por Dios para destruir otro ministerio. Será Dios quien se encargue de decir o de decidir qué ministerio es destruido, qué ministerio es exaltado, hermanos. ¿Sí? No nos confundamos. El Señor es quien tiene que tomar el control de cada uno de nuestros ministerios. Y como yo te iba mencionando, hermanos, el tema de hoy es acerca de la paz que el Señor ofrece a su pueblo, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar en el versículo que viene del capítulo 16 del Evangelio de San Juan, en su capítulo 33, ¿sí? San Juan 16:33. Y todo nuestro tema del día de hoy va a estar enfocado en este pequeño pero gran versículo, hermanos. Sí, yo no sé tú cuántas de las veces te has sentido o has sentido que tu mente se bloquea por circunstancias externas que tiene la vida del ser humano. ¿Sí? El Señor nos dejó en este mundo, aunque no somos de este mundo, pero estamos en el mundo. ¿Sí? Y el Señor sabía por todas las circunstancias que iba a pasar su pueblo, pero el Señor empieza su iglesia, empieza su ministerio con 12 discípulos, ¿verdad? Cuando Él da este versículo, estas palabras a sus apóstoles, ya Judas ya no estaba con ellos, ya Judas ya había partido de ahí del lugar de la cena que estaba compartiendo el Señor con sus discípulos. Ya Judas ya había salido, ya no estaba Judas cuando Jesucristo les da esta palabra. Sí, y yo no sé si tú puedas imaginarte este panorama en el que el Señor les da este versículo a sus discípulos. Pero vamos a ver qué nos dice San Juan 16:33, si nos lo lee nuestro hermano Pedro. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y vemos, hermano, como te decía, esas son palabras que
que el Señor les da a sus 11 discípulos, ¿sí? A sus 11 discípulos, pero lo vamos a ir desmenuzando, es el versículo que nos va a ocupar el día de hoy, y lo vamos a ir viendo parte por parte. Es muy corto el versículo, pero es mucho su significado que el Señor les daba en ese momento a sus discípulos, y que el día de hoy el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros, ¿sí? Este, Volteo la mirada, hermanos, aquí porque yo lo tengo ya escrito, es una enseñanza que nació de mi corazón y la escribí, y te repito, el día de hoy la comparto con ustedes. Y vemos que el Señor, hermanos, siempre su propósito ha sido el que su pueblo, y en ese momento que sus discípulos tuvieran una paz, pero en Él, ¿sí? Pues dice que tengáis en mí paz, ¿sí? La paz que el Señor da es es la única que perdura, hermanos, ¿sí? No hay otra paz. La paz te la podrá dar, a lo mejor un hermano, podrás tú sentir paz con su compañía, ¿sí? A lo mejor un buen trabajo te da la tranquilidad de saber que llega la semana o llega la quincena y tienes una provisión para tu familia, ¿verdad? Una posición social, el dinero a lo mejor te brinda esa paz que el mundo te da, ¿sí? Pero no es como la que el Señor quiere darnos, ¿sí? Y esto nos lo explica o nos lo dice en el versículo de San Juan 14:27, ¿sí? Ahí es donde nuestro Señor Jesucristo nos da esa guía, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice San Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén, hermanos. Pues sí, mira, es como yo te venía diciendo, el Señor no nos da la paz como nos las da el mundo te la va a dar de una manera exteriorizada, ¿sí? Y no es permanente, no es eterna, ¿sí? Yo te venía diciendo, por ejemplo, tu paz, si la paz la estás obteniendo de tu trabajo, ¿verdad? Esa paz se va a terminar el día que ese trabajo se termine, que te despidan, que la fábrica o la empresa se vaya a quiebra, pues se terminó la paz por medio de ese trabajo, ¿sí? Si la paz te la está dando el dinero y te quedas sin dinero, bueno, pues dejó de haber esa paz. Si la paz la encuentras en la compañía de un hermano o de un amigo o de tu propia pareja, ¿verdad? De tu propio cónyuge, pues esa paz puede terminar en cualquier momento, ¿sí? Entonces, la única paz verdadera y perdurable y es eterna es la que el Señor quiere, el día de hoy quiere darnos, ¿sí? Entonces, no podemos desaprovechar esta oportunidad, hermanos, de la paz que el Señor quiere darnos. Pero veamos que el Señor les está queriendo dar a entender a estos discípulos la paz que ellos deben de buscar es la paz que Él les da, ¿sí? La única paz que los va a sacar adelante en su caminar, porque este versículo cuando se los da, hermanos, el Señor les está dando o les está diciendo cuál va a ser su caminar a partir del momento en el que Él se vaya, ¿sí? Él ya les estaba hablando de su muerte, les estaba hablando, les venía hablando de que alguien lo iba a entregar, ¿sí? Y de que era necesario que Él padeciera. Entonces es en el momento en el que Él les dice que tengan paz en Él, que confiaran, ¿sí? Entonces él les venía hablando de esta paz que solamente en Él iban a poder encontrar, ¿sí? Entonces, veamos qué nos dice Romanos 5:1 acerca
acerca de este tema que yo te vengo exponiendo. Es Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, vemos que esta paz, aquí te vengo yo explicando la primera parte del versículo, ¿sí? Seguimos viendo que esta paz que el Señor viene dejándole a sus discípulos, y que Él les pide que busquen esa paz, es la paz que el día de hoy nosotros también tenemos, ¿sí? Esta paz la tenemos nosotros, hermanos, en el momento en el que tú aceptas a Jesucristo y Él entra a tu corazón, esa paz entra a tu corazón, ¿sí? Y Romanos 1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mismo Jesucristo nos pone en paz con el Padre, ¿sí? Y al momento en el que tú estás bien con el Padre, esa paz llega hacia tu conciencia. ¿Por qué? Porque ya hubo antes un perdón de pecados, ya aceptaste tú a Jesucristo, ya pediste perdón por tus pecados, ¿sí? Y Él en automático se abre un puente, ¿sí? Mismo puente es nuestro Señor Jesucristo, se abre un puente entre tú y Dios, ¿sí? Por eso la palabra misma dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, esta paz tiene mayor trascendencia en el momento en el que tú llegas a tener esa paz con Dios, como lo dice Romanos 1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, en el momento en que esta paz llega a tu persona, tienes una paz en tu conciencia. ¿Por qué? Porque no hay pecado, ¿sí? Y algo que debemos de tener muy presente, hermanos, es de que siempre, en todo momento, va a existir ese acusador, ¿sí? Ese acusador puede ser un familiar tuyo, ¿sí? Puede ser cualquier persona de la calle, ¿verdad? Que te ha visto, que te conoce, a lo mejor no más de vista, pero que vio tu manera de vivir anterior, ¿verdad? Anterior a los caminos de Cristo, vio tu manera en la que te desenvolvías y puede acusarte, ¿verdad? Eh, Puede ser un mismo hermano de la iglesia, ¿sí? Puede ser Satanás puede usar a cualquier hermano de la iglesia también, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado y de tener siempre, esa paz, hermanos, que Dios quiere que tengamos en Él. Y y, y no nos aflijamos, hermano, ¿sí? Nosotros teniendo bien en cuenta y sabiendo que Satanás existe, que Satanás al día de hoy es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Es el rey de mentira, es el acusador. Entonces, en el momento en el que tú llegas a ver este tipo de acciones de cualquier persona, ¿sí? Que viene y te acusa ante Dios, te acusa ante la sociedad, o simplemente te señala, es que yo te conocía, es que tú hacías esto, y es que, ok, sí, sí, pero el día de hoy yo tengo paz porque tengo a Jesucristo en mi corazón. ¿Por qué? Porque Él perdonó mis pecados, ¿sí? Y el día de hoy yo tengo una comunión directa con el Padre por medio de Jesucristo. Entonces, hermano, no permitas que las circunstancias externas, esta es una más, ¿sí? La acusación es una circunstancia externa, ¿sí? Que esa acusación rompa tu paz, rompa tus ganas de seguir adelante en tu ministerio. Este ministerio, hermanos, yo te lo digo así brevemente, ha recibido ataque, ¿sí? Ha recibido ataque tanto de personas externas como de propios siervos de Dios, ¿verdad? Pero el día de hoy yo estoy tranquilo, hermanos, porque sé que Dios está conmigo, sé que el diario me da fuerzas nuevas para poder seguir adelante, para poder seguirles compartiendo la palabra. Entonces,
eso es a lo que yo me refiero, que esas circunstancias no muevan tu paz. Es lo que el Señor te dice el día de hoy. Y vamos a ver la segunda parte de este gran versículo, hermanos, que es donde el Señor les dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Sí? Ya el Señor ya pasó de explicarles o de darles la paz. Yo estoy seguro que el Señor no solamente recitó o no solamente les hizo mención así del versículo corrido. Yo pienso, me imagino, hermanos, o me gustaría a mí imaginarme ese momento del Señor con sus discípulos. Yo me imagino un Dios de amor que está con ellos y sí les da estas palabras, textualmente se las da, pero aparte yo creo que se las explica o trata de que ellos entiendan un poquito más la grandeza de sus palabras. Y en segundo plano les dice, en el mundo tendréis aflicción. Entonces digo, ya pasa, el Señor pasa de decirles o de explicarles que en Él van a encontrar la paz, ¿verdad? Primero les da la paz y después les dice, o les da a entender que esa paz la van a ocupar. ¿Por qué? Porque en el mundo van a tener aflicción. Y el Señor sabía, yo pienso que el Señor, fue algo muy entristecedor para él saber que él dejaba a sus 11 discípulos, este, protegidos por él, sí, desde el mundo espiritual, pero los dejaba en un mundo de perdición, en un mundo donde iban a tener que andar solos, él lo dice en su palabra. Ahora se van a un mundo donde hay lobos, donde los van a querer devorar. Entonces, él sabía el peligro que corrían sus discípulos. Entonces, él les hace el aviso, ¿sí? Les da el aviso de que en el mundo se iban a encontrar con muchas dificultades, ¿verdad? Entonces, y de igual manera yo imagino que fue el momento más difícil para los discípulos. Imagínate que el Señor te diga a ti, ¿sabes qué? Te voy a mandar a un país, pero ahí vas a llegar y te van a andar buscando, te van a azotar, todo ese tipo de situaciones. Entonces, a lo mejor vas a ser valiente igual que los discípulos, pero tu corazón, pues va a sentir el temor, ¿verdad? O va a sentir un poquito de miedo de decir, bueno, pero Señor, ayúdame o quítalo, ¿no? O dime cómo le hago para evitarlo. Yo me imagino algo así en los discípulos porque eran seres humanos, hermano. Entonces tienen sentimientos, tenían sus sentimientos, tenían miedo, me imagino yo, cuando el Señor les dice que iban a sufrir, iban a ser afligidos, ¿verdad? Por seguir sus caminos de Él. Entonces, vamos a pasar al siguiente versículo, hermanos, donde nos va a seguir explicando el Señor de qué manera los discípulos tenían que, o a qué se iban a enfrentar los discípulos. Y el día de hoy, lo mismo que les dijo el Señor a sus discípulos, el día de hoy el Señor nos lo dice a nosotros también, ¿sí? Y el mismo aliento que ellos recibieron, el día de hoy el Señor lo da para ti, para mí, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. ¿Capítulo qué? Es capítulo 2, versículo 3. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Amén. Y ahora en ese mismo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1.
También debes saber esto, que en el postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. 3:1. Segunda de Timoteo 3:1. ¿Sí? Sí. A ver otra vez. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amén. Ahora capítulo 5, versículo 5. Capítulo 5. Capítulo 4, versículo 5. Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y por último, segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amén. Y aquí vemos, hermanos, cómo Pablo, nuestro hermano Pablo, quien fue quien tomó el lugar de Judas, en esta segunda carta a Timoteo, le explica, ¿sí? Lo mismo que nuestro Señor Jesucristo les hacía mención a sus discípulos. En ese momento Pablo le decía a Timoteo que él tenía que sufrir todo este tipo de situaciones por seguir a Cristo, ¿sí? Aquí en la imagen nos hizo falta un versículo, les pido disculpas, hermanos, pero se leyó. Y y pues Pablo yo me imagino, yo creo, y yo sé que fue uno de los mayores discípulos, sí, fue uno de los mayores discípulos porque él era, bueno, como todos saben, él era fue el mayor asesino de cristianos en ese tiempo, y a raíz de la revelación que tuvo de nuestro Señor Jesucristo, pues él se convirtió en el discípulo de todos de los que los discípulos no querían ir a predicar, ¿verdad? A los gentiles. Bueno, él fue el discípulo de los gentiles, él así se nombraba. Entonces, aquí en estos versículos, él le dice a Timoteo, ¿verdad? Lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos, él de una manera un poco más ilustrada se lo hace saber a Timoteo, que todo buen discípulo, que todo buen seguidor, que todo hombre que quiere ser piadoso como Cristo tiene que padecer aflicción, persecución. Y el día de hoy, hermanos, pues gloria a Dios porque no sufrimos nosotros de eso, pero la palabra dice que va a llegar el momento en el que vamos a ser atribulados, va a llegar la persecución de los cristianos, ¿verdad? Entonces necesitamos estar ya preparados, hermanos, ya estamos en tiempos finales, en tiempos en los que el Señor va a empezar a formar y a juntar su iglesia, ¿sí? Por eso es que yo te decía a un principio, el día de hoy no tenemos por qué estarnos fijando en si el otro ministerio está bien, está mal, que si está Dios, si no está Dios. Tú haz tu trabajo como buen siervo del Señor y deja que sea el Señor quien tome cartas en el asunto. Entonces, aquí estamos ilustrando un poco la forma en la que sufrían y en la forma en la que sufrieron los discípulos de Jesús y los seguidores de esos discípulos, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento Timoteo, él fue uno de los seguidores de Pablo, entonces también se hacía discípulo del Señor, seguidor de la fe cristiana. Entonces, pues él iba a sufrir y ya se lo estaba diciendo Pablo, todo lo que él habría de sufrir por los caminos del Señor.
Pero debemos de saber, hermanos, que la palabra nos lo dice, ¿verdad? La palabra nos lo dice en Romanos 8:28. Vamos a ver qué dice Romanos 8:28. ¿Sí? Nada se sale de las manos, nadie se sale de control de las manos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Dios. ¿Sí? Y vemos que Él siempre está al cuidado de cada uno de nosotros. ¿Ya lo tienes? Sí. Amén. ¿No? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudarán a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Pues sí, hermano, así textual como lo dice la palabra, ¿sí? En Romanos 8:28, ¿sí? Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, ¿sí? Todas las cosas les ayudan para bien. Pero aquí lo dice a los que aman a Dios, ¿sí? Y el amar a Dios, hermanos, es una palabra muy grande, es algo que es muy difícil de que alguien pueda llegar a un amor al 100 hacia el Señor, porque siempre va a haber un lugar, un lado carnal en todos nosotros. Pero si tú amas a Dios, ten por seguro, hermano, que todo lo que pase en tu vida, que todas las aflicciones que llegues a pasar en tu caminar y en tu vida cristiana, el Señor lo va a transformar para bien. ¿Sí? El Señor siempre se va a manifestar de alguna manera en esa aflicción, en esa angustia, y tú vas a ver el resultado. A lo mejor en el momento eh, estás viendo el sufrimiento que estás pasando, ¿verdad? Pero el Señor, solamente el Señor conoce el final de las cosas. Entonces no perdamos la fe y tengamos fe en esta palabra que el Señor nos da en Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien, ¿sí? Pero aquí no termina el versículo, dice, esto es, o sea, esto que nos está diciendo que todo es para bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, hay quienes no son. ¿Y quiénes son esas personas que no lo son? No te confundas, hermano. Si tú llegas a los caminos del Señor, en ese momento el Señor escribió tu nombre en el libro de la vida y puso un propósito a tu vida, ¿sí? Puso un propósito en tu vida, ¿sí? Un propósito para su iglesia del Señor, ¿sí? Entonces, quienes no son llamados son todos aquellos que no han aceptado ser llamados, ¿sí? Entonces yo hoy te invito, si no has aceptado a Jesucristo en tu corazón, ¿sí? Ten por seguro que no ha sido escrito tu nombre en el libro de la vida. Si tú quieres que tu nombre sea escrito en tal libro, debes de aceptar a Jesucristo como tu único y Señor Salvador. ¿Para qué? Para que entonces puedas tú decir que has sido tú llamado a los caminos del Señor y que hay un propósito para tu vida y que todo lo que pasa en tu vida va a ser y va a obrar para un bien, ¿verdad? Entonces es muy necesario saber que para los que vivimos para el Señor y en el Señor, pues todas las cosas nos van a hacer para bien. Todo lo que pasa en tu vida, hermano, va a orar para bien en tu vida. Y y tenemos que ver, hermanos, que aquí, así como el Señor parte las dos caras de la moneda de los que lo aceptan y los que no lo aceptan, pues aquí, así como hay contrariedad en o hay una oposición en estas dos partes, también la hay en el mundo terrenal, ¿sí? En este plano terrenal también lo hay, hermano, ¿sí? Y vamos a ver por qué te lo digo en Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4, 3 y 5. Capítulo 4, versículo del 3 al 5.
Bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrava a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y Disipación. disipación y abominables idólatras. Idolatrías. Idolatría. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Amén. Entonces, aquí vemos, hermano, lo que yo te venía diciendo, la, la, el parteaguas de la vida en un plano terrenal es la fe en Jesucristo. Cuando tú llegas al mundo, o cuando tú ya estás del lado de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Tu vida empieza a tomar otro rumbo, ¿sí? Donde la Biblia no te, sí te habla de lo que el Señor condena, de lo que el Señor no le agrada, ¿sí? Pero no te prohíbe nada. La Biblia no te prohíbe nada, hermanos. Te habla de la palabra, te habla de la ley, ¿sí? Te habla de lo que le agrada y de lo que no le agrada al Señor. Entonces, cuando tú llegas a un punto donde tu caminar empieza a tomar otro rumbo, obviamente la sociedad o con aquellos con los que tú solías convivir, juntarte o algo, pues ellos van a ver este cambio, ¿sí? Ellos van a ver que hay un cambio en ti, que hay un cambio en tu forma de vida, y eso va a crear disipación, hermanos, eso va a crear un distanciamiento, ¿sí? Y en algunos otros casos va a haber problemas, ¿sí? Entonces, la palabra aquí nos los dice, o sea, eh, que ya, o sea, que ya tomaste un tiempo, ¿sí? Aquí la carta, la primera carta de Pedro, dice que ya basta, ya el tiempo del que ya hiciste todo el pecado que ya hemos cometido, ya basta, ¿sí? Ahora es tiempo de corregir ese camino y este camino les va a extrañar, dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, ¿sí? Como un ejemplo, te voy a poner un ejemplo de la Biblia, hermanos, ¿sí? Que es muy, pues yo creo que todos lo conocemos y es la vida de Juan el Bautista, ¿sí? Él fue un profeta, ¿sí? Primo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Juan el Bautista era un hombre que tenía una vida santificada. Este, Él era un santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque llevaba una vida santa y dedicada al Señor, ¿sí? Él vino a preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este tiempo él estaba Herodes, ¿sí? Y vemos que Herodes llevaba una vida de pecado porque él vivía con la hermana de su hermano Felipe. Entonces cada vez que Juan el Bautista los veía, él le gritaba, ¿sí? Él le gritaba que que no le era lícito, ¿verdad? La palabra y la ley de Moisés, o que Moisés expuso por parte de Dios, decía que no, que eso era abominación, el que tomaras la esposa de tu hermano. Entonces, él les decía que no le era lícito tener por mujer a la mujer de su hermano Felipe. Entonces, pues, obviamente, pues, esto le molestaba a Herodes, ¿verdad?
¿Y qué es lo que pasa? Herodes lo encarcela, ¿sí? Y posteriormente llega la hija de Herodias. Herodias era esta mujer, y le baila a Herodes en una fiesta, y y a Herodes pues le agradó el baile de esta mujer, y al final él en juramento, ¿verdad? Le juramenta que le iba a entregar lo que ella quisiera. Entonces esta mujer, guiada por los sentimientos malos de su madre Herodias, pues le piden, ¿verdad?, que le entregue la cabeza de Juan el Bautista en una charola. Entonces, pues Herodes pues, no quería, pero él estaba bajo juramento de entregar lo que ella le pidiera. Entonces, como matan a Juan el Bautista y le entregan la cabeza a las mujeres. Entonces, este es un claro ejemplo, hermanos, que tu vida, ¿sí? La vida que tú empiezas a tomar como cristiano, ¿sí? Es lo que va a marcar la diferencia entre tú y el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la forma que tú llevas tu vida, pues pone a la luz el pecado de los demás, ¿sí? Si tú antes, no sé, te emborrachabas, te drogabas con tus amigos, o se iban de parranda o algo, ¿verdad? Y el día de hoy ya no lo haces, ¿sí? Bueno, pues en el momento en el que tú ya no lo haces, ¿sí? Y ellos lo siguen haciendo, el alejamiento que tú tienes de ese pecado, pues los hace a ellos que su pecado brote a la luz, ¿sí? O sea, ellos mismos se sienten culpables porque dicen, bueno, este ya no lo hace y nosotros seguimos haciéndolo, ¿sí? Entonces ahí empieza a haber una controversia espiritual e interna interna de ellos, ¿sí? Empiezan a hacer ese resentimiento, ese mal sentimiento que Satanás pone en su corazón, y empiezan las dificultades, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo bíblico, hermanos, en el que yo te expongo, ¿sí? Que la vida santa de Juan el Bautista hacía que él pusiera a la luz el pecado de Herodes, ¿sí? Y a raíz de eso él se ganó el descontento de esta familia, y terminó él padeciendo, ¿verdad? Padeció esa aflicción de ser encarcelado y después ser decapitado. Entonces, esto es lo que nos puede ilustrar un poquito la aflicción de la cual el Señor habla, ¿sí? Pero yo estoy seguro que en ese momento, cuando le dijeron a Juan el Bautista, ¿sabes qué? Que Herodes mandó decapitarte, él dio gloria a Dios, hermanos, porque él sabía que tenía que padecer o pasar por todo este tipo de sufrimientos para poder ser exaltado después. Y, y podemos ver también de alguna manera que el Señor, hermanos, pues Él toma parte en cada una de nuestras dificultades que pasamos, ¿verdad? Por nuestras angustias, por todo. Él toma parte, porque dice que nada se le sale de control, como ya te lo leímos ahí en Romanos 8, ¿verdad? Donde dice que todo nos ayuda para bien. Y yo te quiero poner un ejemplo de esto, un ejemplo ilustrado, ¿sí? Aquí estamos viendo unas imágenes de cómo se forjan las espadas, cómo se les da un buen temple, ¿verdad? Y esto es únicamente a base de fuego y de golpes. Entonces, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? El Señor, a través de estas aflicciones, de estas angustias de las cuales les hablaba a sus discípulos, y de las cuales el día de hoy nos habla a nosotros, ¿sí? Esto mismo lo vamos a pasar nosotros. Tenemos que ser probados, tenemos que ser pasados por el fuego para que nuestra fe, nuestro, eh, nuestro crecimiento sea grande, ¿sí? Entonces,
La espada necesita ser pasada por fuego, hermanos, para que pueda tener un mayor temple, una mayor firmeza, ¿sí? Para que los componentes de lo que está hecha la espada, ¿sí? Se unan más y se junten más y sea más dura la espada, no se llegue a romper, ¿sí? Entonces el Señor actúa de la misma manera en nuestras vidas, en nuestros ministerios también. El Señor va a permitir que el enemigo venga y quiera zarandear nuestro ministerio, nuestras vidas, nuestros matrimonios. ¿Sí? El Señor nos va a meter en ese fuego para que este tipo de situaciones nos fortalezcan en Él todavía. ¿Sí? Entonces vamos a pasar eh, la siguiente lectura del versículo que nos está ocupando en esta noche, ¿sí? Donde les dice a sus discípulos por último, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿sí? Y esto lo vamos a empezar a tratar de explicar con Romanos 5:3. Romanos capítulo 5, versículo 3. Y yo en este versículo, hermanos, yo me imagino a mi Señor, no sé, yo me imagino que el Señor, en el momento en el que les está dando esta parte del versículo, ¿verdad? Sí, yo imagino a mi Señor abrazando a sus discípulos y tratando de darles ánimos, de decirles, aquí estoy contigo, aquí estoy con ustedes, ¿sí? Porque yo imagino que sintieron una gran angustia ellos al saber que iban a pasar por mucha prueba, ¿sí? Pero vamos a ver qué dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. Aquí en este versículo Pablo le habla a los romanos, ¿sí? Donde les dice que hay un fruto, ¿sí? Hay un fruto de sufrir esas tribulaciones, esas angustias, ¿sí? Esas aflicciones por las que se pasan, hay un fruto, que es la paciencia, ¿sí? Entonces, aquí vemos cómo Pablo, pues de igual manera, como te digo, Jesucristo les hablaba a los discípulos y les decía, ¿verdad? Primero iban a pasar por aflicción, él también le hablaba así a Timoteo, de aflicciones. Y ahora que el Señor les hablaba también de que, que tuvieran confianza, que él ya había pasado por todo eso y había sido, la victoria era suya. Aquí igual, Pablo alentaba a los romanos a soportar esas tribulaciones, ¿sí? Sabiendo que iban a obtener una paciencia, ¿sí? Iban a obtener un fruto que es la paciencia. Entonces el día de hoy el Señor de la misma manera nos está hablando a nosotros, hermano. Sí, a mí me habló de la misma manera que tenemos que ser fuertes y valientes, ¿sí? Para soportar esas pruebas, esas tribulaciones, angustias, aflicciones, hermano, y saber que va a haber una recompensa por parte de Dios al final, al término de esa aflicción, ¿sí? Que es la paciencia. Y vamos a ver qué nos dice Romanos 8, Romanos capítulo 8. ¿8 nada más? Ajá, versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Aquí está, venía Pablo diciéndoles que no había nada, ¿sí? No había nada que nos pudiera separar del amor de Cristo, ¿sí? Yo hoy te digo, hermano, la victoria ya está en Cristo Jesús. La victoria en en esas tribulaciones, en todas esas angustias, ¿sí? Jesucristo ya obtuvo esa victoria. Entonces aquí el Romanos 8 nos lo está diciendo, antes que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿sí? ¿Cuáles son esas cosas? Muerte, vida, ¿sí? Entonces, si Jesucristo ya venció todo eso, nosotros tenemos la victoria en Él, porque Él ya lo venció, hermanos. Sí, por eso aquí dice, pero confiad, yo he vencido al mundo, Él venció todo esto, hermanos. Sí, Él venció la muerte. El día de hoy nosotros somos vencedores junto con Él. Aquí lo dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria está en el amor a Cristo, ¿sí? En el que tú aceptes a Cristo en tu corazón. Y vamos a ver qué nos dice un versículo más. Y es primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Aquí está en esta primer carta de Juan, nos dice, ¿verdad? Que Jesucristo, que Dios, ¿sí? Es mayor que el que está, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Aquí está hablando de todos los espíritus del anticristo, ¿sí? Entonces, aquí el Pablo, la primera carta de Juan, está diciendo que somos vencedores, que esos espíritus ya han sido vencidos, ¿sí? ¿Por qué? Igual, porque en el versículo anterior, porque la victoria está en el amor en Cristo. Él ya los venció y nosotros somos vencedores porque somos vencedores en Cristo Jesús y en Dios, ¿sí? Porque Él es mayor, y te repito, en el mundo, a este momento, quien está en el mundo es Satanás, ¿sí? El mundo está siendo reinado por Satanás en este momento, ¿sí? Entonces, con Él lo único que vamos a encontrar va a ser muerte, ¿sí? Porque Él vino a robar, matar y destruir, hermano, recuérdalo, ¿sí? Entonces, eso es lo único que tú vas a encontrar en el mundo, ¿sí? Pero esto ha sido vencido, ¿sí? Esto ha sido ya derrotado por Jesucristo, nuestro Señor. Nuestro Señor derrotó a Jesucristo y se negó a sí mismo, ¿sí? Vamos a ver qué dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Apocalipsis 12, 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén. Sí, como te estaba diciendo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo ya venció a Satanás, ¿sí? Él fue vencido en la cruz, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, Él conoce todas las artimañas que puede usar Satanás contra nosotros, ¿sí? Él fue tentado por el mismo Satanás en el desierto y ahí mismo fue vencido, hermanos, ¿sí? El día de hoy el Señor te dice que tomes la victoria junto con Él, ¿sí? Que en Él tienes paz,
que en el mundo vas a tener aflicción, ¿sí? Pero Él ha vencido al mundo, ¿sí? Entonces, no puede haber aflicción que destruya esa paz que el Señor el día de hoy te da. Permite que el Señor entre en tu, entre en tu corazón, que el Señor reine en tu vida, que el Señor tome el control de tu ministerio, para que tú puedas tener una victoria, para que tú puedas tener esa paz y que nada ni nadie quebrante esa paz, hermanos. Recuerda que nada ni nadie puede separarnos del amor de Cristo. Y si nada nos puede separar del amor de Cristo, no hay nada que pueda romper esa paz. Vamos a tener angustias, vamos a tener preocupaciones, vamos a tener aflicciones. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, ¿sí? El mundo te va a cobrar todo, hermano. Si no hablo de lo monetario, hablo de lo moral, hablo del diario vivir de cada persona, ¿sí? Pero tú, al lado de mi Señor Jesucristo, vas a poder tener una paz verdadera, una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Podemos ver cuando una persona fallece, ¿sí? Cuando una persona fallece en un hogar que no es cristiano, ¿sí? Hay dolor. En un hogar cristiano también va a haber dolor, también va a haber tristeza. ¿Por qué? Porque ya no vas a ver esa persona, ¿sí? Pero ese dolor se convierte en paz cuando tú dices, bueno, ahora el día de hoy, este hermano ya está listo para poder ir a la presencia de mi Señor, y yo sé que se va a gustar en su presencia, ¿sí? Y en un hogar que no es cristiano, pues hay la duda, ¿sí? Hay la duda porque para algunos existen no nomás existe el cielo y el infierno, existen más lugares, ¿verdad? Que no son bíblicos, pero entonces ya no hay paz, ya no hay tranquilidad, ¿sí? Entonces yo hoy te invito, hermano, a que tomes parte de, este, de esta paz que el Señor el día de hoy quiere darte, que, que sepas que en Cristo Jesús hay victoria, en la sangre de Cristo hay victoria, ¿sí? Así nos lo dice la palabra, que la victoria está en la sangre del Cordero. Yo te invito, hermanos, a que formes parte de, de, de este, de este gran grupo, de esta gran iglesia, ¿sí? Para que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que tú formes parte de esa iglesia, que te unas, que, 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 que aceptes a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Y vamos a poner una última alabanza, hermanos, para que podamos, despedirnos. Yo espero que esta enseñanza te haya traído paz, que esta enseñanza te, te haya servido para entender que el Señor es el único que te puede dar la victoria, y, y te puede dar esa paz que no va a ser destruida por nada, hermanos. No pongas tu vida ni pongas tu paz al servicio de cualquier cosa terrenal, hermano. El día de hoy el Señor te está dando y te está abriendo los ojos por medio de su palabra, que la paz que tú has tenido,
puesta o que has puesto tu paz sobre algo terrenal, pues el Señor te dice el día de hoy que esa paz en cualquier momento la puedes perder. Y su paz de Él es una paz que va a ser eterna, hermanos. Que aún después de la muerte vas a tener esa paz. ¿Sí? Entonces vamos a poner una alabanza y para que sepamos, para que tú sepas que el Señor está en victoria, hermanos. Y con esta alabanza nos vamos a despedir, hermanos. Yo te agradezco que compartas tu tiempo viendo esta enseñanza. Si te sirvió, hermanos, yo te pido que la compartas con alguien que a lo mejor necesite saber de la paz que le ofrece el Señor. ¿Quién es el que puede ser el mar callado? Ni el momento que late está, te quiero a ti. Él viene con toda autoridad y manda calma. Él es el Todopoderoso, hermanos. Caminar por entre las aguas del mar rojo. Desprende al mar y lo tengas que atravesar. Llama a este hombre con fe. Gloria a Dios, hermanos. Hermano, no tengas temor si detrás viene Faraón. Al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Gracias, hermano, te doy por este momento. Gracias, Señor, por este momento que nos das compartir tu palabra, Señor. Te pido, Padre hermoso, que tú permitas, Señor, que esta palabra que se acaba de dar, Padre, que acabo de compartir con cada uno de estas personas, esos hermanos, Señor, permite, Señor, que llegue a sus corazones, que esta palabra llegue a ese lugar, Señor, donde haga mucha falta, Padre. Yo te pido, Señor, que unjas esta palabra, Señor, que tu palabra ya es bendita porque es palabra tuya, Señor, palabra extraída de la Biblia, Padre. Pero yo te pido, Señor, que la unjas en este video, Señor, en esta enseñanza, Padre, para que pueda llegar a los corazones, Padre, de cada una de las personas que lo van a ver, Señor. Y yo sé que tu palabra, Señor, es más cortante que una espada de doble filo, Padre, que penetra, Señor, y así como puede dar vida, puede dar muerte, Padre bendito. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, sea sembrada en tierra fértil, Padre bendito. Que tu palabra, Señor, así como dice la Biblia, Padre, no regrese vacía, Señor. Que vaya, Señor, y que penetre, Señor, en los pensamientos, Padre bendito. Que nos redarguya, Padre, a cada uno de nuestros corazones, Señor. A cada hermano, Señor, a cada creyente, a cada oyente, Señor, de este video, Padre bendito. Yo te doy gracias, te damos la gloria y la honra, Padre bendito. Hermano, yo te doy las gracias. Te pido disculpas si se alargó un poquito el video. Espero que sea de bendición para tu vida, para tu ministerio, para tu familia. Le pedimos al Señor te bendiga. Bendiciones de parte de tu hermano Pedro Hernández, de mi hijo que igual se llama Pedro Hernández. Reciban la paz de Dios, hermanos. Gloria a Dios.